Y por favor, Marín, a los que van entrando, si fueran tan amables de bloquear su micrófono, por favor, para que no haya interrupciones en la conferencia del doctor Joaquín. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Saludo a quienes están llegando. Apenas vamos a comenzar entonces la presentación. Bueno, sin más preámbulo, esta noche les he preparado un tema que aparentemente es sencillo. Es como regresar un poco a las raíces de la optometría clásica. Pues sabemos que hoy día tenemos muchos recursos tecnológicos, tenemos herramientas que nos ayudan en la consulta. Hemos llegado a la miniaturización de los equipos, a los modernos autorrefractómetros, topógrafos corneales, autorrefractoqueratómetros y demás. Pero algo que nos ha enseñado la experiencia es que siempre en la consulta subjetiva y en lo que es la interacción y la percepción de fenómenos fisiológicos del paciente, siempre estará primando el criterio profesional, el criterio objetivo del profesional, como conocedor de todos los fenómenos que están aconteciendo durante la consulta, que muchas veces ni siquiera son superados por la tecnología, que la tecnología es algo que facilita nuestra labor, que nos ayuda a obtener datos y resultados, pero que en ningún momento hace las asociaciones y conjeturas que nosotros hacemos como sujetos de criterio y de conocimiento. Entonces, por eso quería presentar este tema sencillo, volver a las raíces de la optometría, considerando una pequeña introducción de por qué hablamos del examen subjetivo. Y quería partir de una reflexión. La refracción, pues la refracción es un tema que es el fuerte de nuestro ejercicio. De hecho, está inmerso en el nombre de nuestra profesión. Nosotros somos optometras u optometristas. Somos profesionales con formación clínica, formación anatómica, de conocimiento de fisiología, encargados de enfrentarnos a ese mundo maravilloso de lo que es la óptica del ojo. Y la óptica del ojo como la principal causa de las disfunciones visuales. Y sabemos que en el ojo acontecen muchos procesos, no solamente el tema de las aberrometrías, el tema de la refracción, el proceso acomodativo, que es algo dinámico, sino que el ojo es el órgano por esencia cuyo desarrollo funcional durante los primeros años de vida es el que jalona todo el desarrollo de la vía óptica, ¿sí? Por una buena estimulación y por una buena corrección y por un buen examen durante la infancia, durante la edad más temprana, pues se pueden generar las condiciones para que toda esa vía visual tenga la estimulación adecuada y junto con ella el desarrollo anatomofuncional de toda la vía óptica. Entonces, partamos de la base de que los ojos, anatómicamente hablando, son dos esferitas que tenemos aquí enfrente, pero funcionalmente hablando, los ojos empiezan en la córnea o en la lágrima y terminan aquí atrás en la corteza occipital. Quería partir de esa reflexión porque es fundamental y nos hace entender la responsabilidad que tenemos nosotros como gestores del cuidado primario de la salud y sobre todo la detección temprana de alteraciones visuales, sabiendo la responsabilidad que eso conlleva para el resto de la vida del paciente. Entonces, en ese orden de ideas y sin ahondar mucho en la refracción, que es un tema que seguramente dominamos muy bien, quiero recordar algunos apartes de lo que se nos puede haber olvidado o de pronto no tenemos claro o es sujeto de interpretaciones, y es el examen subjetivo. El examen subjetivo no es más que lo que estamos viendo aquí en pantalla, es una prueba más no es cualquier prueba, es una prueba fundamental para aterrizar toda la data asociada con la refracción durante la consulta. ¿Sí? El micrófono abierto. Bueno, entonces, el subjetivo, como lo sugiere su nombre, es un test monocular, lógicamente. Todas las funciones métricas que hacemos nosotros en la consulta por asunto de dominancia y como soporte para otras especialidades de la carrera, del ejercicio, como es la pleóptica, la ortóptica y demás, la rehabilitación visual, son funciones que se estudian por ojo por ojo, no son binoculares. Y es un test guiado mediante el cual se define la mejor prescripción óptica, es sencillamente eso.
¿Cuántas veces durante la consulta rutinaria nuestra nos dedicamos simplemente a hacer las mediciones con el autorrefractómetro y rápidamente aproximar una fórmula que sencillamente dé buena visión y listo, despachar al paciente? Cuando sabemos que esa buena visión que conseguimos muy rápidamente puede estar viciada por un mal control acomodativo, y esto puede desencadenar pues alteraciones o hipercorrecciones que a la larga van a traer consecuencias fisiológicas a mediano y a largo plazo. Entonces, este test monocular realmente lo que nos está permitiendo es tener un control absoluto de los parámetros y sobre todo de la acomodación para nosotros no excedernos en fórmula ni tampoco quitarle al paciente esa fórmula que necesita. Y aquí entran muchos factores a mediar, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que no es lo mismo la corrección en un paciente que ya viene siendo tratado de hace mucho tiempo y que tiene su prescripción óptica de años y años atrás y viene de un tratamiento constante e ininterrumpido, a un paciente que apenas se corrige por primera vez, ¿de acuerdo? Tampoco es lo mismo corregir un paciente de una fórmula bajita de más 0.50 a corregir un paciente que tiene más 5 o más 6 dioptrías. Tampoco es lo mismo corregir un paciente de 5 o 6 años de edad o menos edad, en los que el examen puede ser un poco más, menos confiable, por decirlo de alguna manera, que corregir a un niño de 8 o 10 años que ya es más colaborador, o que corregir a un adulto o a un anciano en el cual ya no hay facultades acomodativas. ¿A dónde va todo esto último que digo? A que precisamente cuando estamos frente a la refracción ocular y vamos a comenzar unos test subjetivos, debemos entremezclar allá en nuestra cabeza todas esas variables, todos esos factores y decir, este es un paciente joven, este es un paciente mayor, esta es primera corrección, es corrección de larga data, tiene problemas de visión reales o no los tiene, porque hay muchos problemas refractivos que no cursan con pérdida de agudeza visual, ¿sí? Esto me está permitiendo corregir con una buena binocularidad, con una buena sensibilidad al contraste, además de la agudeza visual. Entonces, en fin, el examen subjetivo resume prácticamente todo el examen de refracción de la consulta y por eso no es sujeto de desprecio, es algo fundamental que según la casuística y según la particularidad de cada paciente, pues nos tiene que ocupar un poco más durante la consulta o no. ¿A qué me refiero con eso? Un paciente que nosotros ya conocemos de larga data y viene con un récord de fórmula muy estable, pues seguramente va a ser un paciente que vamos a prescribir en menos tiempo, con mayor facilidad, con menos recursos tecnológicos y de tiempo, porque ya se le conoce el caso. A un paciente que dé señales durante la consulta que tiene algún tipo de disfunción patológica o incluso acomodativa. ¿Listo? ¿Cuál es la regla de oro en la corrección óptica? Esto quizá es de lo que nunca va a pasar de moda en la literatura. Podrá evolucionar la tecnología, pero este paradigma nunca va a cambiar, eso sí lo podemos garantizar, ni en 100 años. La regla de oro dice que una prescripción ideal nos debe permitir a nosotros detectar o determinar cuál es la mayor cantidad de positivo en esfera que recibe cada uno de los dos ojos. Y hablar del mayor positivo en esfera equivale también a hablar en pacientes miopes a hablar de el menor negativo posible, ¿sí? Son términos equivalentes. De igual manera, tratar de formular la menor cantidad posible de cilindro con la que se obtenga el mejor resultado potencial del caso. Yo utilizo mucho con mis pacientes las analogías y les digo, si vamos donde el médico y hay un medicamento disponible en 500 miligramos y en 1000 miligramos, y el caso es manejable y yo empiezo con 500 miligramos y el tratamiento da resultado, pues, ¿para qué utilizo los 1000 miligramos? Es un recurso innecesario, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el tema de la prescripción óptica, sobre todo considerando que uno de los errores más frecuentes de la prescripción clínica es la hipercorrección, y lo veremos ahora más adelante. Cuando se entra en un ciclo de hipercorrección en cualquier paciente miope o hipermétrope, casi que el aumento anual de la fórmula es más culpa de nosotros por
por no haber tenido precauciones en el control acomodativo que del mismo problema que tiene el paciente. Muchas hipercorrecciones son iatrogénicas, son inducidas por nosotros mismos, son errores del profesional. Y el tercer elemento de la regla de oro, que es la orientación axial. Y para la orientación axial, pues tenemos herramientas que van desde la queratometría hasta la topografía corneal. Y es algo que nos quita un poco más el sueño cuando se trata de ejes orientados de manera oblicua, ¿sí? Que no son los más frecuentes de la consulta, pero que son con los que más hay que tener cuidado. Y sobre todo porque pueden ser sugestivos de problemas de fondo, como ectasias corneales, ¿no? O distrofias corneales. Aquí pongo una nota marginal que dice que el tema excepcional de la regla de oro, que es otro tema que será para otro día muy bonito, que se llama la parcialización. El tema excepcional para el que no aplica esta regla de oro es solamente aquel o aquellos casos en los que el paciente viene con esas fórmulas que nosotros consideramos horrorosas, de alta magnitud. Ustedes imagínense un paciente de -8 con -6 por 20 grados. Pues a toda luz, ese paciente, al menos desde la perspectiva teórica, tiene una altísima probabilidad de no tolerar esa prescripción. Entonces, allí se aplica la excepción a la regla de oro, porque son casos que muchas veces se inician con una parcialización y en la medida que pasan las semanas o los meses y con previo acuerdo del paciente, más adelante pues se opta por el aumento gradual de la fórmula hasta llegar al valor ideal, ¿sí? Pero eso no es en una sola etapa, eso puede tomar 2 o 3 pasos de formulación. Aquí viene a colación otro tema, que es precisamente la comunicación con el paciente. Si yo hago una parcialización y no se la informo al paciente, y el paciente vuelve a los 4 meses, y yo le digo que hay que cambiar la fórmula, es obvio que hay que cambiarla para mí por el plan de tratamiento que formulé, pero si el paciente no está enterado, se me va a enojar porque va a decir, ¿cómo si estos lentes tienen 4 meses? Usted se equivocó la vez pasada y ahora me va a cobrar, sí. Entonces ahí viene una discusión innecesaria con el paciente que se puede solventar rápidamente cuando hay una buena comunicación y se le dice, vamos a hacer un proceso que se llama parcialización, que consiste en esto y en esto y en esto. No se extrañe que antes de 6 meses tengamos que cambiar la fórmula y de pronto la tengamos que volver a cambiar dentro de 8 o 10 meses, según los pasos que se hayan estimado. Eso es solamente para decir que es la excepción a la regla de oro, pero hoy vamos a desarrollar la charla en función de la regla de oro. ¿Listo? Aquí ustedes tienen 4 valores de agudeza visual en escala Snellen y en escala logarítmica. Y podríamos decir con ligereza que el 20-200 es malo, que el 20-20 es bueno, que el 20-50 es regular, igual que el 20-40. Nos hemos metido unos paradigmas en la cabeza, unas molduras allá, una rigidez de que la agudeza visual distribuida en la escala Snellen o en la escala logarítmica es buena o es mala según lo que indique. Y lo que no analizamos es que la agudeza visual es un parámetro funcional, y funcional significa que es bueno o malo dependiendo de los requerimientos y condiciones particulares de cada paciente. O sea que la agudeza visual no está encajonada en una cifra o en un número que es 20-20, y se los digo por qué. Es relativa a la potencialidad individual y un 20-200 resulta que puede ser una buena agudeza visual. Eso depende del caso. Ahí aparecen unos semáforos amarillos, rojos y verdes, en los que los amarillos son, digamos que valores aceptables, los rojos malos y los verdes buenos. Y esto es indicativo de que un 20-200 puede ser bueno. Ustedes imagínense que este paciente ingrese a la consulta con una visión de 20-2000 y que yo con mi corrección lo deje en 20-200 y que ese sea su máximo potencial. Pues resulta que es un valor maravilloso y ese paciente lo va a agradecer, porque de pasarlo de 20-2000 a 20-200, esto me está sugiriendo que yo le subí 10 veces la agudeza visual que él traía, ¿sí? Sin embargo, ustedes van a ver ese valor rojo ahí que dice 20-20, que siempre lo consideramos bueno, y resulta que no es bueno para un piloto comercial o para un piloto de combate, por ejemplo.
o para una persona que practique un deporte de precisión, por ejemplo, tiro al blanco con rifle o un deporte o una actividad de precisión visual. Y el último, si se pueden dar cuenta, un 20-40, es un señor agricultor que tiene una catarata incipiente, que tiene un defecto refractivo X, y un 20-40 es más que suficiente, y es una persona que le preguntamos cómo se siente y nos va a decir: yo veo maravillosamente, porque es que sus requerimientos visuales no son de precisión. Entonces, el paradigma a romper en este punto es la agudeza visual, y más que la agudeza visual, la función visual es relativa. Digamos que su calidad es relativa en función de los requerimientos de cada paciente. Aquí no hay una regla que nos encasilla a decir que el 20-20 es el bueno. Entonces, vamos a analizar las variables preliminares que nos permiten ya abordar el tema del examen subjetivo. El primero es, lógicamente, el estado refractivo. El estado refractivo, pues ya teóricamente sabemos qué es, ¿no? Es una condición óptica fisiológica. Uy, hay un micrófono haciéndonos ruido. Es una condición óptico-fisiológica que depende principalmente de toda esta parametría ocular, sobre la cual ya conocemos unos referentes. ¿Qué es parametría ocular? Pues sabemos que una córnea con curvas relativamente esféricas entre sus dos meridianos principales, o con astigmatismos pequeños de menos de 0,75, son condiciones aceptables y no riñen con el desarrollo o con el desempeño visual óptimo, ¿sí? Que los valores corneales promedio deben estar en 44 dioptrías para el ojo estandarizado, para que en esos 24 milímetros de longitud anteroposterior haya una focalización retinal. Eso también es cierto, o por lo menos aplica para más del 70% de la población, las excepciones no. Entonces, el estado refractivo se define como una medida dióptrica. Sabemos que la dioptría es la representatividad de la focalización y es una medida que se da en función de la distancia focal. Pero aquí es importante mencionar y resaltar algo, y es que esa condición óptico-funcional, dependiente de varios parámetros biométricos, a su vez es una condición que se define sin la participación acomodativa. Si nosotros metemos en la historia o en la ecuación la acomodación, nunca vamos a poder determinar la refracción, porque la acomodación es otra función dinámica que tiene la capacidad de variar bruscamente el estado refractivo del ojo, y por consiguiente no entra en la ecuación de la refracción. Acomodación es acomodación y refracción es refracción. No se la llevan la una con la otra, aunque ambas funcionen sinérgicamente. Entonces, el estado refractivo es eso, es la medición de la potencia focal del ojo, pero bajo condiciones de inactividad acomodativa, ¿sí? Y solamente con esa aseveración basta para decir, a partir de este momento, que para nosotros determinar la mejor refracción del ojo es necesario, durante todo el momento de la consulta, controlar la acomodación. Ahora voy a abrir una discusión acá. Cuando hay condiciones acomodativas disfuncionales, hay otro micrófono abierto, me disculpan. Si quieren, tomémonos 5 segundos para que por favor todos revisen su micrófono y lo apaguemos, porque hay un sonido por allí que nos distrae. ¿Listo? Bueno, esa condición acomodativa nos puede sugerir, por ejemplo, que haya momentos de la consulta en los que haya fluctuación de agudeza visual. O hay casos, por ejemplo, como los de los pacientes hipermétropes facultativos, que toda su vida, sobre todo si no han estado corregidos, han estado acostumbrados a hiperacomodar. Entonces, muchas veces cuando esos comportamientos del ojo se ven durante la consulta, no hay problema. No se trata, 7 de la mañana a 3 de la tarde. No se trata de determinar a las carreras el estado refractivo del ojo, porque si en ocasiones hay que proceder con procesos como la cicloplegia, o hay que programar una segunda consulta para confirmar datos, pues bienvenido sea el procedimiento, el protocolo. Entonces, aquí no se trata de en una consulta resolver todo. En casos atípicos y en casos con descompensaciones acomodativas,
muy seguramente hay que apelar a la cicloplegia para obtener unos datos confiables. De lo contrario, pues sería irresponsable de nuestra parte formular, porque si esa fórmula no queda bien calculada, sabemos que eso puede ir desde la molestia del paciente hasta la pérdida de un juego de lentes, sobre todo que si son lentes de altas especificaciones, pues eso ya va a traer un dolor adicional que es el costo de reposición de esos lentes y a quién le corresponde. Entonces aquí es inevitable meter el discurso clínico y el económico, pero desafortunadamente así es, ¿no? Sin contar la credibilidad que el paciente manifieste hacia nosotros con una equivocación de este tipo. Aquí entonces estamos repasando un poco lo que son las características de los reflejos pupilares. Esto que se está viendo aquí no es más que cómo se ve la refracción en un caso de un paciente hemétrope, de un hipermétrope y de un miope. Ahí están respectivamente las tres secuencias, y como se puede ver en la columna de la derecha, la figura de los ojitos de perfil, pues ahí se está explicando por qué en uno hay movimiento neutro, porque hay una focalización perfecta, y por qué en los otros dos, respectivamente, hay movimiento directo e inverso, para el caso de la miopía. Porque allí se puede ver sobre la retina cómo se comporta o cómo se desplazan esas bandas luminosas que yo estoy introduciendo y moviendo dentro del ojo. De igual manera, esta figura, esta secuencia está representando la intensidad, ¿no? Aquí les hago un paréntesis muy importante porque es un error bastante frecuente. Miren, yo sé que cuando se los comente, a todos alguna vez nos ha pasado y hemos cometido el error. Todos somos todos, sobre todo recién egresamos. Son esos pacientes que en el examen de refracción es clarísimo que tienen sombras invertidas, o sea, supuestamente miopes. Mas, sin embargo, son pacientes que durante las pruebas de agudeza visual reportan niveles excepcionales de 20/20 o más, incluso 20/20 o 20/16 o 20/13 o 20/10. Y nosotros, sabiendo por la agudeza visual que no son miopes, les prescribimos una fórmula negativa sencillamente porque el examen de refracción nos lo está diciendo. Pues yo lo digo ahí con todo respeto, pero esto ya es un procedimiento de terquedad, ¿no? Porque es claro que ahí hay otro factor que tenemos que estudiar, pero el paciente miope no es, porque es que la función por esencia que se ve afectada, por ejemplo, en la miopía, es la agudeza visual lejana. Entonces el paciente puede venir con sombras de miope y no ser miope. Ahí ya empezamos a entrar un poco más en el discurso, en digerir la lógica de los hallazgos objetivos de lo que estamos viendo, pero también de la información que nos provee el paciente. Otro ejemplo, eso es como que yo haga un examen refractivo y vea en la refracción un astigmatismo de 0.50 dioptrías. Y eso es todo lo que vi, un astigmatismo de 0.50, y el paciente viene con agudeza visual de 20/200. No importa que yo esté viendo solamente media dioptría. El 20/200 nos sugiere que el paciente no es astigmata de 0.50. O es más astigmata o tiene una patología retinal o en la vía óptica, pero el 0.50 seguramente no es la causa de semejante pérdida de visión. Entonces ahí es donde viene nuestra pericia, nuestra digamos que agudeza o nuestro conocimiento clínico para decir no. Entonces yo, aunque no lo esté viendo, le voy a probar cilindros mayores en el examen subjetivo, pero este paciente no es astigmata de 0.50, tiene más por esa relación entre la agudeza visual y lo que yo estoy viendo en refracción. Abajo se ve en la secuencia como, o en general, se ve como los reflejos pupilares son mucho más limpios, cubren más zona de la pupila en cuanto más pequeños son, ¿no? Y como, por ejemplo, en ese primer caso de menos 25, prácticamente ni se ven reflejos. Entonces ahí ya viene la habilidad del examinador para arrancar por lo menos con un menos 10 y un más 10 y lograr identificar con cuál de los dos se ve algún vestigio de sombras para poder seguir la ruta hacia lo positivo o hacia lo negativo, hasta lograr llegar al valor real. Y aquí son secuencias de velocidad, ¿no?
aquí se están dando cuenta, pues, que junto con el grosor de las bandas que indica la magnitud de la posible prescripción, pues también está el factor velocidad de las bandas o de los reflejos retinales, a sabiendas de que son mucho más lentos y más imperceptibles en cuanto más alto es el defecto refractivo. Estos ya son hallazgos que vemos nosotros, que no ve el paciente, pero que desde el mismo momento de la refracción ya me puedo ir haciendo una idea de qué me voy a encontrar en el examen subjetivo. Aquí viene a colación de que en estos casos particularmente prima la experiencia profesional por encima del mejor autorrefractómetro que podamos tener en la consulta, porque todos sabemos que los autorrefractómetros son equipos maravillosos, son muy versátiles, nos ahorran mucho tiempo, pero sabemos que en pacientes hipermétropes moderados y altos y en pacientes miopes de grado bajo son equipos imprecisos que pueden sobrevalorar el valor de la fórmula. Cosa contraria a los astigmatismos, que ahí sí son maravillosos los autorrefractómetros, porque son aparatos que nos desentrañan cualquier vestigio de astigmatismo y sobre todo el eje, ¿no? La orientación. En eso sí son maravillosos, pero ojo con los pacientes hipermétropes y con los miopes de grado bajo, e incluso con los pacientes hemétropes que no siguen una higiene visual adecuada y que tienen vicios de visión. Pacientes que están excesivamente expuestos a dispositivos electrónicos o que leen mucho o que no aplican pausas activas. Ahí sí los autorrefractómetros, lo siento, pero no son la mejor herramienta. Y esto es importantísimo, ¿no? La ubicación axial de los ejes. Precisamente lo que estábamos hablando. Estos son los casos que nos ponen los cabellos de punta, sobre todo cuando hay sombras en tijera o cuando hay ejes oblicuos, porque o tenemos una muy buena habilidad para hacer refracción astigmática y ubicar y aproximar muy bien la orientación del eje, o ahí sí, retiro lo dicho un minuto atrás, ahí sí echamos manos del autorrefractómetro, que es maravilloso para estos casos, pero también está, sobre todo para quienes trabajan en clínicas o institutos de alta complejidad, pues ahí están el topógrafo corneal y en nuestra consulta un buen queratómetro o un buen autorrefractoqueratómetro también nos puede dar muy buenos indicios de este punto que hablamos aquí, que es la orientación axial, ¿vale? Importantísimo, hay casos de casos, ¿no? Cuando la refracción es poco confiable, me perdonan que hable en primera persona, yo soy muy dado, antes de echar a perder una fórmula, cuando los datos de agudeza visual obtenidos no son completamente satisfactorios, de parar la consulta y ordenar una topografía corneal. Sencillamente cuando hay datos que no cuadran ni con el control acomodativo, ni con la mejor refracción, ni con pruebas autosubjetivas o de autoafinación, entonces vale la pena en esos casos decirle al paciente, paremos la consulta, hagamos una segunda sesión, pero tráigame una topografía corneal. Digamos que es el recurso vital en los casos que no tienen resolución en la consulta externa habitual, porque ya la data que nos arroja una topografía, pues definitivamente nos permite o mantenernos en que el caso es refractivo y está en la córnea, o si la topografía sale muy buena y no se lograron datos de visión, por ejemplo, un paciente que venga con 20/100 o con 20/80 y que bajo ningún recurso pude yo pasarlo de 20/50, bueno, esos son exámenes que ya ameritan, o son casos, perdón, que ya meritan exámenes especializados. Y especialmente cuando el reflejo luminoso de la retina, el reflejo retinoscópico es en tijera. Con mayor razón vamos a irnos con una topografía corneal. Vamos a hablar de las variables que se integran o que corresponden a la evaluación funcional de las habilidades visuales y que nosotros normalmente reducimos todo el examen simplemente a la medición de la agudeza visual. Recordemos que la refracción y el examen subjetivo son la base o son, digamos que el punto de partida no solamente de la agudeza visual, de generar una buena agudeza visual, sino de soportar otras funciones que hacen parte de la función visual, válganme la redundancia, como son la sensibilidad al contraste
la estereopsis, la visión cromática, la propiocepción, y en personas que están empezando su vida, esto apoya todos los procesos de aprendizaje y de memoria, porque sabemos que durante la edad de plasticidad cerebral, todos esos recursos en el cuerpo se están estimulando. Nosotros no nacimos con funciones aprendidas, e incluso coger una cuchara y comer es una función muy compleja que nos tomó muchos años aprender, y si lo que está involucrado aquí es una mala agudeza visual por una mala corrección, pues miren todo lo que se está afectando de ahí en adelante, el desarrollo de todas estas funciones que les acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces, la buena refracción y el buen subjetivo y la corrección óptima son el punto de partida prácticamente de todo el pool de funciones que ¿cómo se llama? Que componen la función visual. Me vale la redundancia otra vez. De hecho, hay unas tablas, unos indicadores de visión funcional, que visión funcional no es ver bonito, o ver 20/20 o ver 20/10. Visión funcional es la visión aplicada a tareas aparentemente fáciles o sencillas, pero que no, que han tomado años de aprendizaje. Y como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, no basta con leer, con ver bien, basta con leer bien, con tener un recorrido, unos movimientos de seguimiento, unos movimientos acádicos. Fíjense que esto involucra cualquier cantidad de funciones más complejas, no solamente la agudeza visual, involucra el aparato oculomotor, hacer tareas, miren todo lo que dice aquí, conducir durante la noche, leer periódicos o libros, leer otro tipo, escribir cheques, fíjense todo lo que dice ahí, práctica de deportes, caminar, locomoción, lectura, cocinar, en fin, fíjense todo lo que involucra este tema de esta noche, es darle al paciente la posibilidad de que a partir de la mejor corrección soporte todas esas funciones visuales que desarrolla a diario, ¿sí? La conducción. Hay otro micrófono encendido. Prosigo, creo que prosigo. Bueno, quiero que observen estas condiciones de conducción. Vamos manejando un vehículo bajo un, digamos que ambiente nublado. Todos los automóviles vienen con sus luces. Aquí no hay un compromiso de la agudeza visual. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que estamos viendo se ve nítido. Pero, por ejemplo, si afectamos la capacidad de contraste del ojo, aunque la agudeza visual no se reduce, la percepción de los objetos sí se dificulta. Y aunque suene metafórico, aunque lo estoy diciendo en sentido figurado, pero es real, ese paciente no está viendo mal. Lo que pasa es que no está percibiendo contrastes, que es otra cosa. Entonces, fíjense la complementariedad entre funciones, entre la agudeza visual y la sensibilidad al contraste. Este paciente entra a un recinto con un optotipo y lo puede ver perfecto y me reporta hasta los mejores niveles. Pero en condiciones de conducción tiene esta desventaja, resulta que tiene una opacidad incipiente o tiene una alteración topográfica corneal periférica, en fin. Capacidad del sistema visual para discriminar los estímulos respecto al torno que los contiene. Esto se mide en ciclos por grado. Fíjense este otro ejercicio, que es la sensibilidad cromática. Les voy a pedir por un momento que imaginariamente partan la pantalla por mitad y van a ver lo que ocurre en el lado derecho cuando yo retiro la percepción del componente rojo a un paciente daltónico. En 3, 2, 1. Este paciente no tiene afectada su agudeza visual. La agudeza visual sigue siendo perfecta, pero tiene una anomalía perceptual cromática en la que sus fotorreceptores no son capaces de percibir los componentes rojos, los componentes con longitud de onda larga, ¿sí? Cercana a los 700, 800 micras, nanómetros, perdón, y por consiguiente esta es su percepción. Y esto, que es lo que realmente nos interesa, nuestro trabajo realmente se ha limitado al paciente que consulta por mala agudeza visual, que nosotros prescribimos y que pasa a ver claro, ¿sí? Aquí es donde radica, digamos que el fuerte de lo que es el pool de pruebas refractivas y subjetivas.
Entonces, vamos a recordar rápidamente algunos conceptos. Uno que depende de los fotorreceptores, que es la percepción del mínimo ángulo de resolución. Y eso tiene que ver única y exclusivamente con la intensidad luminosa del estímulo y con su ángulo visual. Si yo reduzco el ángulo visual gradualmente hasta el punto de que este sea inferior al área de un fotorreceptor estimulante, justo en ese momento el estímulo, aunque sigue allí presente, no va a ser percibido por el cerebro, se nos va a perder como va a ocurrir en este momento. Llega el momento en el que es tan chico que ya no se ve. Y aquí tenemos el dolor de cabeza del examen subjetivo, que es esto. Les voy a hacer el siguiente ejercicio. En el primer plano ven una mano con un dispositivo electrónico, en el plano intermedio ven una persona y al fondo, en tercer plano, ven una ventana apuntando hacia la ciudad y una televisión en la pared. Y se van a dar cuenta los juegos que nos hace la acomodación cuando está fluctuando, ¿sí? Cómo aleatoriamente comienza a afectar unas distancias de visión y a mantener otras. Y esto es una contraindicación para el examen subjetivo en primera instancia, sino una atropinización. Yo, ¿cómo voy a formular este paciente en el que la acomodación no se está quieta y no me permite tomar un dato confiable? Entonces, aquí es donde entra a jugar el primer elemento del examen subjetivo, que es el control acomodativo. Y para eso hay técnicas, digamos que no tan disociantes como el masaje acomodativo, que lo hacemos en la consulta. Digamos que en los casos regulares o en los casos normales, la cicloplegia, que ya es un procedimiento un poco más agresivo, farmacológico, o la hipercorrección positiva terapéutica. ¿Sabían ustedes que hay una escuela o una rama de pensamiento de la optometría que dice que algunos casos merecen ser hipercorregidos positivamente de manera controlada, aunque se sacrifique agudeza visual, solamente con el fin de hacer que esa acomodación de a poco y de manera obligada empiece a ceder y empiece a comportarse de una manera más normal, para que en el momento en el que se cambie esa prescripción los valores correspondan más a la realidad, ¿sí? Sobre todo por lo que dice acá, porque es que la pseudomiopía se nos ha convertido en una alarma epidemiológica mundial, que por cierto está subdiagnosticada, no tan peligrosa como el COVID, lógicamente, pero quienes han laborado estos días o quienes han hablado con los pacientes dan cuenta de esto en razón a la cantidad o a la exposición exagerada que hemos tenido en esta época de confinamiento a las pantallas y a los dispositivos electrónicos, ¿sí? Entonces, más ahora se nos va a volver un problema. Bueno, aquí hay algunos ejemplos para conocer cuándo puede haber un problema acomodativo sujeto de control. Ahí tenemos dos ojos, van a ver que hay 3 columnas para cada ojo. La primera hace referencia a la prescripción, todas negativas. La segunda hace referencia a la agudeza visual en el Snellen y la tercera, la agudeza visual en escala logarítmica. Si ustedes observan las prescripciones junto con las agudezas visuales reportadas por el paciente, pues se van a dar cuenta de lo siguiente, que en el caso del ojo izquierdo, llama la atención poderosamente que este paciente, con una fórmula, con una refracción de 0.50, como se está viendo aquí, tiene buena agudeza visual. En cambio, en el ojo este que estamos dibujando de verde, el 0.50, realmente, si se trata de un miope, sí tiene alguna incidencia sobre la agudeza visual, cosa que no está ocurriendo acá, y es un patrón que se repite sucesivamente hasta el punto de llegar a una pérdida visual discreta, como es un 20-60, con una fórmula excesivamente alta para esa agudeza visual. Esto no es proporcional. Aquí tenemos un problema de mala corrección que desde el primer momento nos tiene que estar indicando que hay un mal procedimiento. Un paciente miope de 250 realmente, y lo sabemos, realmente debe tener una agudeza visual muy por debajo del 20-100 o del 20-200. Este caso es sospechoso. Caso 2. ¿Qué está ocurriendo aquí? Esto es un paciente de 10 años, este ojo, y el ojo izquierdo pertenece, o el ejercicio pertenece a un paciente mayor de edad de 60 años. ¿Qué llama la atención? Que, como se dan cuenta,
El niño de 10 años, aunque tiene una prescripción muy elevada, no tiene una agudeza visual tan reducida para lo que se podría creer, precisamente por la facultad de acomodar que tiene un niño de 10 años, en el que su amplitud acomodativa fácilmente puede estar por encima de las 10 dioptrías, más que suficientes para compensar este defecto refractivo, al menos en parte, sin que haya un compromiso tan marcado de la visión. Pues un 20/50 no es tan malo para semejante fórmula tan alta. Y aquí a la derecha se está viendo que por tratarse de un paciente de 60 años, casi que sin acomodación, fíjense cómo un 1/50, muy inferior a este 5, como un 1/50 sí es suficiente para quitarle mucha más agudeza visual que al niño. O sea que estos son casos que presentan coherencia entre la prescripción y la agudeza visual esperada en ambos casos, tanto para el niño como para el adulto. Y un tercer caso, este paciente que viene con 20/80, fíjense que en ningún momento, ni subiendo la fórmula positiva, en ningún momento se reporta cambio de la agudeza visual. Esto nos tiene que sugerir que hay alguna patología de fondo o alguna alteración en la vía óptica que impide que la agudeza visual mejore y que el problema no es de prescripción, es de otro tipo de causa, de otra etiología. Y en este caso, si se dan cuenta, es un paciente que a pesar de que se le están haciendo mediciones crecientes de refracción, la agudeza visual aquí está mejorando y desmejorando, mejorando y desmejorando. Esto da cuenta de que muy probablemente hay un problema de acomodación, porque la pérdida debe ser lineal, debe ser una pérdida progresiva, mas no pueden haber picos de mejora y de pérdida de visión. Eso nos sugiere que algo no anda bien con la acomodación. Y este es otro caso característico, que es cuando hay asimetría en los reflejos de la retina. Esto también puede ser sugestivo de anisometropías, que nos tienen que obligar a estudiar un poco más el caso en ese mismo orden para hacer una corrección apropiada. Bueno, retinoscopía estática. Esto ya lo habíamos hablado, la refractometría puede sobreestimar los valores negativos, por consiguiente, y ya el tema está agotado, por consiguiente hay que ver en cuáles pacientes le creemos al refractómetro y en cuáles debemos hacer el trabajo manual del subjetivo, que es de lo que vamos a hablar y es la parte final de la conferencia. A partir de la medición refractiva, básicamente lo que pretende el examen subjetivo es ajustar la esfera, el cilindro y los ejes en relación con ese gold estándar que hablamos en las primeras diapositivas. Para afinar el cilindro se utilizan técnicas como el cilindro cruzado y el dial astigmático, y la esfera, que es el último paso, mediante prototipos bicromáticos o cruces afinadoras, ¿sí? ¿Y las reglas cuáles son? Son sencillas. En miopías e hipermetropías, la fórmula de arranque para el examen subjetivo es el valor pleno de la fórmula. Mientras que cuando se trata de astigmatismos, pues hay una reglita compuesta por 3 variantes. Astigmatismos de 0 a 2, se elimina el cilindro. Se inicia la prueba obviando completamente el cilindro. Por ejemplo, +4 con -2. La prueba se inicia como si fuera un defecto refractivo esférico, se inicia con +4. Si los cilindros están en el rango de 2.25 a 3, se arranca con la mitad del cilindro, y si son mayores a 3, se arranca por lo menos con 1/3 parte del cilindro o con el cilindro total, según el caso. Eso ya es discrecional para el examinador. Aquí tenemos un paciente que viene viendo esto. Esa es su agudeza visual o su percepción. No le vamos a poner valor escalar, simplemente vamos a decir que ve así. Y con la primera fórmula que yo le medí en la refracción, que es esta, voy a alternar las fotos para que vean que mejoró agudeza visual, ¿sí? Y la fórmula fue +1,75 con -1 por 30 grados. Algo mejoró. Pero al subir la esfera, fíjense que está subiendo la esfera de 1,75 a 2 y el cilindro de 1 a 1,50, y se está aplicando una pequeña variación del eje en 10 grados. Fíjense que la visión mejora aún más. Esto es lo que muchos podríamos hacer en la consulta y nos quedamos ya con esa fórmula, y obviamente la fórmula tiene un buen resultado visual, como lo estamos apreciando. Pero, ¿será que la fórmula está afinada o está sobre el valor real? ¿O será que puede haber algún tipo de hipocorrección positiva en la esfera
o de hipercorrección en el cilindro. Porque es que este paciente, si yo le pongo más cilindro, puede seguir viendo bonito, pero ya estoy cometiendo un error procedimental que los ojos del paciente me van a cobrar más adelante. Entonces tenemos que hacerlo bien ahora para no tener que estarnos enfrentando en 2 o 3 años a una fórmula irreal e inducida por un mal procedimiento mío. Aquí está el masaje acomodativo y lo que está dejando entrever es que se están midiendo dos valores, uno positivo de +1 y uno negativo de -0,50. Y el masaje acomodativo no es más que emborronar para luego devolverme 2/4 de dioptría y quedar justo por debajo del valor inmediatamente medido. Esos cambios mecánicos son excelentes para el ejercicio del control acomodativo en casos en los que nosotros vemos que evidentemente se trata de casos normales, por decirlo de alguna manera, con agudeza visual estable durante toda la consulta y que se pueden tratar como casos simples. No ocurre así con casos de componente acomodativo agregado en el que seguramente nosotros nos damos cuenta en los primeros minutos de consulta que no va a ser tratado como un caso normal, sino que requiere pasos adicionales. Perdón. Bueno, aquí tenemos el caso de hace un momento y vamos a empezar afinando la esfera. Este es un paciente que viene con esa agudeza visual. Ahí está representada en escala Snellen y logarítmica. Y recuerden que con esta primera fórmula ya nos mejoró mucho, de hecho, ya pasó de 20-125 a 20-30. Teóricamente no estamos en un valor de agudeza visual ideal, queremos más. Estamos hablando del ojo derecho. Entonces vamos a empezar el subjetivo, como lo dice la regla, eliminando el valor cilíndrico por ser inferior a 2 dioptrías. Y fíjense que al quitar el cilindro, automáticamente cayó varias líneas de agudeza visual. Estábamos en 20-30 y ahora se nos cayó a 20-80. Lo primero que debemos hacer es comenzar a emborronarlo gradualmente, aumentando la esfera positiva, hasta llevarlo al nivel de 20-200. Entonces fíjense cómo he ido subiendo la esfera y cómo al llegar a 3 dioptrías positivas, quedó en 20-200, es decir, quedó peor de lo que venía. Pero es que este paso no lo estoy haciendo para mejorar visión, lo estoy haciendo para despistar la acomodación. Llegó con 125 y hasta este punto lo llevo en 20-200, es decir, está viendo mal. Pero estas 3 dioptrías me garantizan eso precisamente, que al emborronarlo estoy obligando a la acomodación a desactivarse. ¿Sí? Vamos en más 3 dioptrías. Ahora, con esas 3 dioptrías empezamos a hacer el dichoso masaje acomodativo, que es subir 1/4 de dioptría y reducir media para quedar inmediatamente por debajo del valor original, que en este caso es 3. Fíjense que arrancamos con un valor de 1,75. Para esta segunda fase del examen, el valor de partida ya no es ese, ya es más 3. Y aquí comenzó el masaje. Subí a 3.25 y bajé a 2.75 y la agudeza visual mejoró otra vez a este nivel. Y sigue el ejercicio. Ya voy en 2.50 y mejorando. Ya voy en 2.25 y llegué a 20.40. Este 20.40 es la siguiente etapa. Solamente al llegar a 20.40 ya voy a poder yo pasar, que en este caso es con más 2.25, ya voy a poder pasar a la siguiente etapa, que es el dial astigmático. Fíjense que hasta este momento todo el examen está resumido solo en ese 2.25. El paciente todavía no está viendo bien, pero es que en este punto del examen nuestro objeto no es que vea bien, repito, es seguir controlando la acomodación. Siguiente fase. Entonces ahí ya aplica el principio de la paradoja astigmática, fíjense. Esto ya lo conocemos suficientemente. Aquí arriba se está viendo una serie de estímulos y aquí en la fila de la mitad se ve cómo lo percibiría un paciente con astigmatismo. No lo vería uniformemente borroso, sino con algunos componentes meridionales más resaltados según la ubicación del eje, y cómo lo vería un paciente con un defecto refractivo esférico, que en este caso sería uniformemente borroso. Esta percepción del medio es la que nos está diciendo a este paciente hay que llevarlo al dial astigmático porque el patrón de distorsión nos está indicando que hay un astigmatismo. Entonces ahí continúa el examen.
Con ese 225 hasta donde íbamos, al pasarlo al dial astigmático, esta es la respuesta del paciente, que está viendo un componente más nítido. En este caso, si lo ubicamos sobre las manecillas del reloj, está viendo nítidos los componentes entre las 12 y la 1 o la 1:30, más o menos. Y hay uno de los componentes que está más definido, que es como el de las 12:30. Entonces aquí ya es donde empezamos a ponerle el cilindro, le empezamos a devolver el cilindro que le habíamos quitado. Aquí ya le devolvimos 0.50 con el eje que ya conocíamos. Y fíjense que la agudeza visual pasó de 20/40 a 20/40 más. No mejoró mucho, pero ya tuvimos una ganancia, y es que la percepción del dial ya se unificó un poco más, aunque todavía se sigue viendo un poco más nítido el mismo juego de componentes de hace un momento. Vamos a devolverle más cilindro en pasos de 0.50. Aquí ya le pusimos 1 de cilindro y fíjense que casi se ve perfecto el dial. Si ustedes detallan, los componentes de las 8 a las 11 todavía están un poco borrosos, así como de las 3 a las 5. Vamos a devolverle otra media dioptría. Y fíjense que aquí ya incluso con este último paso el dial se unificó por completo e incluso superamos el 20/20. Miren que el paciente ya quedó con 20/16, ¿sí? Es decir, hasta aquí ya hemos logrado una mejor prescripción que la que logramos durante la retinoscopía. Y miren que ya hay unas variaciones pequeñitas en prescripción, de esfera, de cilindro y de eje. Pero vamos a llevarlo más allá. Aquí vamos a hablar que los casos descompensados hay que manejarlos o con cicloplegia o con emborronamiento sostenido, con lentes de contacto especiales para control de miopía. Eso va a ser tema de otro día porque es una nueva familia de lentes que se llaman de emborronamiento periférico, que son, por cierto, a mí me han parecido, yo no los he adaptado, me le quito el sombrero a los que manejan esos lentes porque son de paciencia, son de resultados lentos, pero ya existen lentes de contacto para el control de miopía, blandos, y la ortoqueratología, que es una alternativa ya un poco más agresiva, con muy buenos resultados. Afinación. Tenemos unas herramientas que se llaman, en la consulta, unas herramientas de apoyo que se llaman los puntos de dispersión, la función de dispersión de detalles. Son interesantísimas. Quien las quiera conocer, mañana serán, nos comunicamos por interno y esto es maravilloso para detectar puntos ¿cómo se llama? Perdón, de dispersión y detectar cuándo hay problemas de enfoque que no necesariamente dependen de la prescripción que estamos sometiendo a su objetivo, sino de otros procesos como edemas corneales, como cataratas incipientes, o incluso como fórmulas no completamente afinadas, en las que estos detallitos, estos puntos, no se ven tan nítidos como acá, sino que se ven dispersos precisamente o porque hay una aberración en curso o no diagnosticada, o porque la fórmula no está completamente afinada, ¿sí? Aquí vamos a ver lo que respondió un ojo derecho y un ojo izquierdo de un paciente perfectamente corregido y de uno en el que la fórmula quedó mal. Este caso es un paréntesis, no tiene nada que ver con el paciente que estamos viendo en el ejemplo. Fíjense, como el de la derecha no ve el punto real, sino lo ve como una mácula, como una nébula dispersa, precisamente porque hay algo en la prescripción que todavía está inconcluso. Vamos a volver a nuestro paciente. Hay otro examen que es el del contraste entre la visión fotópica y escotópica. Esto que están viendo en la parte superior, los dos octotipos, es lo que el paciente normalmente vería con luz diurna, ¿sí? Cuando, ahí por eso ven el sol en la mitad, cuando yo apago la luz y la pupila se dilata, van a ver que hay uno de los ojos en los que automáticamente la imagen se pierde, ¿sí? Solamente por la dilatación pupilar. Eso significa que además del problema refractivo, debe haber un problema de curvatura corneal o de topografía que está haciendo que el defecto refractivo se evidencie, pero bajo condiciones de dilatación pupilar. En condiciones diurnas no, porque la pupila está cerrada y está viendo solamente por el área óptica, entonces el problema queda solapado, no se ve.
pero este es el típico paciente que dice que durante la noche ve muy mal, ¿sí? Y nos volvemos locos midiéndolo con estos octotipos de día y nunca nos van a ver mal. Entonces es conveniente, cuando existe la sospecha, llevarlos a los octotipos escotópicos para poder detectar este tipo de problemas. Volvemos a nuestro paciente. Ya íbamos, aquí hicimos una regresión en el 2040 cuando el caso lo amerita, sencillamente para determinar si el valor cilíndrico y el eje corresponden a lo que realmente el paciente necesita. Y está entonces la prueba del cilindro cruzado. Cuando las líneas del cilindro cruzado se hacen coincidir con el eje, ¿sí? Tienen por objeto determinar si hay que subir o bajar el valor dióptrico del cilindro. No tienen nada que ver con el eje. Y aquí se está haciendo el siguiente ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, se están rotando de manera tal los cilindros, de manera tal que las líneas rojas queden sobre el eje a 20 grados y aquí lo voy a voltear. Y después las verdes quedan sobre el eje a 20 grados, sencillamente para determinar si hay diferencia en la agudeza visual. Si la hay, habiendo coincidencia de las líneas rojas con el eje, hay que subir valor cilíndrico, como ocurrió aquí, que fue la respuesta del paciente. Y fíjense que fue necesario subir el cilindro hasta 1,75 después de varios pasos del cilindro para ver que sí tiene un cilindro mayor a 1, y ahí está. Ahora vamos a ver qué ocurre con el eje. El mismo ejercicio se hace para verificar si se trata de 20 grados o de 25 o de 30. Eso nos lo dice lo mismo, el movimiento rotacional, y ustedes se dan cuenta que moviendo el cilindro de un lado y de otro, pueden aparecer respuestas favorables en una de las dos direcciones que siempre apuntan en dirección del componente rojo. Fíjense que aquí fue necesario rotarlo porque vio mejor en esta posición y automáticamente la rotación de 10 grados en sentido horario nos aportó una línea más de agudeza visual, una o dos, perdón. Consecuentemente, ese eje de 20 grados que todo el tiempo estuvimos creyendo que era cierto, no era tal. Había que hacer una corrección también en el cilindro y aquí está la respuesta de que esa corrección era verídica, que no es un invento nuestro, sino que subjetivamente el paciente lo pidió porque llegó al tope de la agudeza visual. Y se concluye entonces que la fórmula del paciente fue más 2,25 con menos 1,75 por 0. Recuerden que la fórmula original tenía más esfera y menos cilindro, y un eje diferente que era 30 grados. Lo mismo cuando se requiere afinar la esfera. Estas son las posibles respuestas del paciente cuando ya terminado el examen queremos hacer una afinación de esfera en visión próxima. Con la fórmula de visión próxima se presenta esta cruz y solamente hay 3 respuestas posibles. Se ve la cruz uniforme, la fórmula está perfecta y no hay que tocarle nada. Se ve más nítido el componente vertical, se procede con uno de estos dos pasos. Se aumenta esfera positiva o se reduce la negativa si se trata de un miope. O viceversa para este tercer caso, ¿sí? Que cuando se ve el componente horizontal más nítido, se procede de estas dos maneras. En pasos de 0,25 según indica esta regla. Y seguramente con uno o dos pasos que hagamos, automáticamente la cruz se ve uniforme y hemos logrado también la afinación de la esfera en visión próxima. O para quienes lo prefieren, también aplica el test de visión cromática, que hace necesario, por ejemplo, cuando las letras están más borrosas sobre el fondo rojo, aumentar esfera negativa, o aumentar la positiva cuando se ven más borrosas sobre el fondo verde. Eso indica que hay hipocorrecciones del uno o del otro lado. Y esta es la respuesta final, cuando ya se encuentra afinada la esfera, que todo el octotipo bicromático tiene que verse, o mejor, todos los estímulos sobre el octotipo bicromático tienen que percibirse de igual manera, lo que da cuenta que todos los frentes de onda están concentrados en la fóvea y la fórmula está perfectamente afinada. Para terminar, maravilloso que hagamos una fórmula con todo este trabajo, con todo este cálculo, con todos estos protocolos, pero si nosotros hacemos un mal montaje de la fórmula y, por ejemplo, aunque nos haya quedado impecable, la montamos
con mayor distancia pupilar que la del paciente, pues ahí se echó a perder todo el trabajo, porque ya estamos haciendo una inducción prismática, ya puede haber una intolerancia de la prescripción e incluso puede haber un resultado calamitoso con la agudeza visual si esa fórmula de la que estamos hablando es una fórmula alta. Se pierde absolutamente todo el trabajo y se pierden los lentes y se pierde la credibilidad del paciente. Por eso están presentadas aquí las figuras del estricto control de la distancia pupilar, de la distancia mecánica, de la altura focal, de toda la parametría relacionada con el montaje, para no echar a perder por un paso tan absurdo como son estas medidas sencillas, todo ese trabajo del que acabamos de hablar atrás, ¿sí? La prueba ambulatoria es fundamental. Aquí, esto es un tema muy amplio, este no lo vamos a hablar aquí esta noche, porque el montaje de la prueba ambulatoria tiene todo un protocolo para que funcione de la manera más real posible, que sencillamente aquí lo que estamos diciendo es, las monturas de pruebas tienen ganchos frontales, tienen ganchos posteriores, tienen tornillos para control de ángulo pantoscópico, y que todo eso hay que moverlo y hay que jugar y hay que aprender a ser juicioso con esos parámetros, porque el paciente nunca va a ver igual con esta montura de pruebas a lo que va a ver con sus anteojos. Por eso debemos ser muy acuciosos con la mejor aproximación posible, sobre todo si se trata de prescripciones elevadas o las que yo llamo jocosamente prescripciones mutantes, que son aquellas con cilindros altos o moderados y ubicados preferiblemente con ejes o con direcciones axiales rarísimas de 22 grados, de 47 grados, etcétera. Particularmente en ellas hay que saber muy bien cómo hacer la prueba ambulatoria, la simulación. Del montaje que ya hablamos, las parcializaciones, que aquí solamente se los dejo como abrebocas. Hay dos tipos de parcializaciones, que son las pseudoesféricas y las de proporción porcentual, que tampoco las podemos hablar porque es un tema largo, pero hay que hacer cuando nuestro mejor subjetivo no es tolerado por el paciente, pues qué pesar, no se le puede mandar esa fórmula que con tanto esfuerzo yo obtuve, pero a esa fórmula se tiene que llegar en algún momento. Entonces, para yo llegar a esa fórmula, tengo que hacer unos pasos de parcialización muy tecnificados para que la tolerancia y el aumento gradual de la fórmula sea coherente, y cuando llegue el momento de mandar la prescripción full, que fue esa que hicimos en el ejercicio, el paciente la tolere y esta sea realmente funcional, como nosotros lo esperamos o más. Terminamos. Los objetivos del examen subjetivo, los objetivos del examen subjetivo son lograr la mejor función visual que el paciente nos pueda dar, su mejor potencial. Sabemos que ese potencial es inherente a cada paciente y a cada estilo de vida. Yo creo que la frase de la noche fue el control acomodativo, y sobre todo en los pacientes que más lío nos dan con la acomodación, que son los niños y los adolescentes, incluso algunos adultos jóvenes y sobre todo hipermétropes. Que la refractometría automatizada no es la panacea, nunca va a reemplazar el retinoscopio en todos los casos, ¿sí? Ustedes ya saben, por lo que les estaba mencionando, cuáles son esos casos para refractometría. Y ojalá que la refractometría sea un apoyo a nuestra consulta, mas no sea un Dios en nuestra consulta que incluso supere nuestro ejercicio, porque eso no va a ocurrir. El refractómetro no tiene nuestro cerebro, ¿sí? Ese control acomodativo y eso que hablamos previamente está asociado en evitar precisamente incurrir en hipercorrecciones negativas. Y hablamos de muchas herramientas para que cuando una de ellas no nos dé suficiente información o confiabilidad, para eso hay pruebas adicionales que con su información redundante pues nos pueden dar mucha más seguridad en los datos y en el diagnóstico que estamos prescribiendo, ¿sí? Con esto terminamos. Yo quería, con la venia que ya le habíamos solicitado a los doctores, especialmente al doctor Renzo, con quien hablé hace un rato, todos estos temas están incluidos, todos, incluso los que no tocamos, están incluidos en esta colección que ya ustedes conocen, que por cierto nos han escrito mucho estos últimos días de Perú. Les agradezco mucho la acogida y a las personas que han pedido la publicación.
Esto pueden entrar también a nuestra página web, que es la que ven aquí abajo, www.clinicbox.com. Este libro azul ya está lanzado. Aquí están los temas de parcialización, de examen subjetivo, ¿cómo se llama? De pruebas ambulatorias. Eso hacen parte de este libro. Este libro está por lanzarse el próximo mes de julio, dentro de 2 meses y medio. Va a estar disponible para toda América Latina a partir de agosto. Esos son los 2 tomos que componen la tercera edición de Optometría Clínica. Y aquí están los teléfonos, o por intermedio del doctor Renzo también nos podemos hacer el puente para quienes eventualmente estén interesados en actualización bibliográfica. Con eso, les agradezco mucho su tiempo. Miren, se nos fue 1 hora y 5 minutos, 7 minutos. Para mí es un placer reforzar estos temas, recordar un poco, y podemos hacer una breve sesión de preguntas para que eventualmente aclaremos por lo menos conceptos macro, pues porque lógicamente el espacio no nos da como para entrar en tanto detalle o en profundización, pero lo que podamos manejar con mucho gusto. Ok, doctor. Doctor Joaquín, muchas gracias por esa excelente charla. Bueno, antes de comenzar con las preguntas de los que tengan alguna duda, igual volverle a agradecerla por aceptar esta invitación. No vamos a, creo que el grupo que se ha formado, tenemos muy claro nuestro objetivo. Vamos a ser en corto o largo plazo la más representativa del Perú, pero de todas maneras igual yo creo que las gracias infinitas a aceptar, y bueno, igual es la primera charla y la primera conferencia de esta asociación, que van a ser muchas, con diversos conferencistas, y bueno, creo que vamos a pedirle también ayuda en muchas conferencias a usted también, pues, ¿no? Entonces, queríamos que usted sea el pionero y dar como que la patadita de la suerte, por decirlo así, con este grupo, pues, ¿no? Entonces, nada, gracias infinitas, y bueno, comenzaremos con las preguntas. Vale, muchas gracias a ustedes. Yo podría proponerles a los moderadores que si quieren, porque hay tantas preguntas, si quieren, si pueden hacer como un récord, una revisión, y aquellas que tengan cierta similitud las concentramos en una pregunta como para ir evacuando, símiles, como para no repetir y poder dar respuestas concretas. Sí, claro que sí. A ver, voy ahorita a ir al chat a ver si hay alguna pregunta. Bueno, la mayoría agradece, doctor. La mayoría le está agradeciendo. Usted también está viendo ahí el chat. Sí, muchas gracias. Hay gente de Ecuador, gente de México, gente de Uruguay, está agradeciendo. Súper, encantado. Gente de Colombia también. Muchas gracias. Gracias, ¿no? Yo encantado de compartirlo. Es una forma, digamos, esto que nos está ocurriendo esta noche, es una forma de hermanar la optometría de todos estos países, y realmente con el cariño que nos profesan los colegas de México, que un par de veces estuvimos allí, hace rato no vamos, los colegas del Cono Sur, de Uruguay, de Paraguay, no hemos tenido la oportunidad de conocer ese bello país. De Perú, que es como mi casa. Yo cada vez que voy a Perú me siento acá en Colombia, ¿sí? Somos muy parecidos. La atención, lo que nos consienten, la comida, qué maravilla. Colegas de Bolivia también estoy viendo, muchas gracias a ustedes también. Por allí estuvimos en Cochabamba el año pasado, queríamos volver este año y pues lastimosamente no podemos por la situación, pero me enorgullece que estemos aquí toda América Latina reunidos, y las gracias se las ofrezco yo por escucharme, y estamos para servirle. Esto nos encanta y lo seguiremos haciendo mientras Dios nos dé licencia. ¿Alguna pregunta? A ver, no hay preguntas. A ver. No, quedó muy entendido por lo que veo. Eso me alegra. Súper. Doctor Renzo, una promesa. Mire, no será la última charla. A mí me encantó la experiencia de esta noche, y yo encantado de que ya es discrecional de ustedes, pero claro está, si pudiéramos poner la charla para disponibilidad del público en algún lado, pues ustedes dispongan de ella y tienen toda la autorización del caso, ¿vale? Colegas de Ecuador. Ok, perfecto.